Bueno, y seguimos en esta emisión especial de Hay Plata a un año del gobierno de Javier Milei. Ahora vamos a conversar con el compañero Nicolás Vilanova, sociólogo, entre otras cosas, autor del podcast Termómetro Socialista. ¿Cómo va, Nicolás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bueno, muchas gracias por sumarte acá. La idea sería conversar con vos, bueno, qué está pasando con los salarios, qué está pasando con las condiciones de vida de la población argentina, sobre todo lo que más nos interesa, la clase obrera, porque bueno, no sé si viste que en un acto del aniversario de la Fundación Mediterránea, Milei salió a festejar de que los salarios no paraban de subir. No sé si lo llegó a decir así, como había prometido, de que subían como pedo de buzo, pero Y quiso decir algo así, ¿no? más o menos, sí. Entonces, ¿qué hay de real en esta situación de los salarios que supuestamente ahora le estarían ganando a la inflación? Bueno, efectivamente, Milei dijo eso en un contexto, ahora hace poquito, en octubre, mirando un poco la evolución de los salarios del sector privado, ¿no? Ujú. Entonces dijo, están subiendo muchísimo, incluso superando la inflación. Que si uno mira el dato fino comparado con la inflación, en algunos casos por ahí podría llegar a haber un leve aumento. Ahora, lo que hay que pensar es, primero, en qué contexto se da ese aumento. Y efectivamente, si es que hay un aumento, porque hasta incluso uno podría matizar esa perspectiva, que es un poco lo que hemos estado hablando en la columna, en la columna del termómetro socialista, como para pensar el problema del salario. Porque si uno ve, por ejemplo, la primera etapa de mi ley es un ajuste brutal. Ahí está Ujú. claro que el salario cayó por el piso. Bien, Y arranca con una devaluación. exacto, una devaluación y además la liberación de todas las tarifas, Ujú, de todos los precios, y eso supone un impacto muy profundo en el salario. ujú. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Milei y sus funcionarios cuando dicen acá hay un leve aumento? Está viendo el periodo que va de abril, mayo a esta parte. Bien, es una foto recortada, podemos decir, del año de gobierno. Exactamente, es una foto muy recortada. Ujú. Cuando uno hace el balance del año, el promedio del salario no llega a noviembre del 2023, es decir, Ok. el peor momento del gobierno anterior. Cuando uno ve la inflación de diciembre del 2023, el 25%, de enero del 18 y así sucesivamente, está claro que pierde. En los últimos meses, que parece que hay un leve aumento, en realidad ese aumento no llega ni a noviembre y si uno lo pone en perspectiva histórica, en algunos casos no supera el peor momento de la crisis del 2001. Por ejemplo, uno ve en los últimos tiempos un aumento del salario no registrado. ¿Hay un aumento real? Sí, hay un aumento de algunos por cientos. Ahora, en el largo plazo, ese aumento no supera el peor momento de la crisis del 2001, que es después de la devaluación del 2002. Ujú. Entonces, el piso del cual se parte para pensar esa evolución es muy bajo. Hoy son 5.400.000 personas asalariadas en negro que no llegan a fin de mes. Además, este aumento del cual observa mi ley, hay que pensarlo también con algunos vericuetos del índice de precios. Cuando uno observa el nivel general de precios, ¿eso qué es? Un índice de precios que está ponderado en base al consumo de la población. ¿Cuándo se registró ese consumo de la población para luego construir esa evolución del índice de precios? En el año 2004. 2004-2005, en un momento Hace en el 20 cual, años. hace 20 años, en el cual se empezaban ya a subsidiar algunos servicios, por ejemplo, algunos servicios públicos. Mm. Hoy, con los aumentos que hay, es obvio que el consumo de las familias cambió. Por lo tanto, la ponderación de esos rubros que forman parte del índice de precios cambió. Pero como eso no ha sido registrado por alguna encuesta de gastos actual, uno ve que el índice de precios, por ejemplo, del último hasta octubre, ¿no? Es del cerca de, por ejemplo, 160%, un aumento del 160%, el índice de precios general. Ujú. Pero lo que es el rubro de pagos de gas, electricidad, combustible, que son todos los servicios públicos que aumentaron muchísimo, el aumento fue de más del 250%. ¿Eso qué significa en una familia obrera? Que está pagando mucho más, pero eso no se nota en el índice de precios. Tu salario puede haber subido levemente en base a una relación, digamos, estadística, relacionándola con el índice de precio general, pero en los hechos vos estás comprando menos cosas. Y Claro, eso, eso te quería preguntar, ¿no? Porque si sea esta foto recortada en lo temporal o en lo sectorial, porque nada más estamos hablando por ahora de los trabajadores registrados, si es que hubo un aumento, ¿por qué no se traduce esto en el consumo?
Efectivamente, uno ve las publicaciones del INDEC, que son las publicaciones oficiales, y el consumo está cayendo. Caen los supermercados, caen los centros de compras, caen la compra de electrodomésticos, que bueno, eso ya sería hoy un bien de lujo. Cae el consumo de alimentos. Y entonces, si está aumentando el salario, ¿cómo es que eso no se traduce en un aumento del consumo? Y además hay otro elemento. ¿Cómo compra la gente? ¿Qué está usando para comprar? Está creciendo mucho, otra vez según datos del INDEC, el uso de la tarjeta de crédito. Si vos tenés un aumento está bien, el uso de la tarjeta de crédito se usa por muchas razones, pero que esté aumentando en los últimos meses muy sostenidamente, tiene que ver con que el salario no alcanza. Entonces uno patea para adelante, compra hoy y patea para adelante. Eso es siempre en la Argentina ha sido de corto plazo. O sea, no solo no hay un crecimiento real del consumo, sino que hay un endeudamiento de las familias, producto de esta caída salarial que decís vos. Exactamente. Como hay caída salarial y como el poder real de compra cae en los hechos reales, eso provoca caída del consumo y que encima ese consumo que se hace va generando un endeudamiento. ¿Por qué? Por la vía del crédito. Pensá en una familia pobre, una familia de bajos recursos. ¿Qué está pasando? Y sí, si no se endeuda no llega. Claro. Y hay que ver incluso si se puede endeudar mucho, porque tampoco convengamos que la población en negro a lo mejor no accede a tarjetas de crédito, ese tipo de cosas. Claro. Por lo tanto, esta idea de que el salario registrado está elevándose, hay que matizarla y uno ve en los datos concretos cuando analiza muchas variables que esto no estaría sucediendo. Recién conversábamos con Yanina Arari sobre la situación de los estatales y bueno, ahí se planteaba que es uno de los sectores más golpeados, ¿no? Bueno, te quería preguntar cómo se ve esto de los ingresos de los jubilados y sobre todo de los beneficiarios de planes sociales, que tengo entendido que son los que quedaron más congelados, incluso lo que era el potenciar trabajo no se actualizó. ¿Sí? Efectivamente. Milei festeja un aumento en los salarios, pero la población argentina es mucho más que los asalariados registrados, no registrados y demás. Hay toda una población que vive de los ingresos del Estado, que son los jubilados, los que están en el sistema contributivo y los no contributivos, así como también los beneficiarios de planes de empleo. Cuando uno observa dónde están parados esa población en términos de ingresos, están por el piso. Ya hemos visto los ajustes que ha habido en materia de jubilaciones. Hoy por hoy un jubilado, pensemos que el 70% de los jubilados del sistema contributivo perciben el haber mínimo o menos que eso. Ese haber mínimo hoy son menos de 300.000 pesos. A la mayoría de ellos se les paga un bono de 70.000, que hasta ahora ha sido ese el monto, no ha variado, no se ha actualizado. Conclusión, llega más o menos a ganar 314.000 pesos hoy, a cifras de hoy, cuando una canasta de pobreza para una sola persona, no una canasta familiar, sino para una sola persona, está en el orden de los 320.000 pesos. Es decir, que ni siquiera alcanza para resolver la pobreza de una sola persona. Si analizás también, como vos decías recién, los beneficiarios del potenciar trabajo, tienen congelado el beneficio desde diciembre del 2023 en 78.000 pesos. Ahora se anunció un aumento de 12.000. Claro. Como si eso... Después de un año con 160%. Exactamente. Está bien. Eso no significa nada. Claro, Petovelo que diría, bueno, pero aumentamos la asignación universal por hijo y aumentamos las prestaciones de la tarjeta alimentar. Si uno tomara un indicador estadístico, con un matrimonio con 2 hijos, un matrimonio que consigue los 2 planes sociales, más 2 asignaciones universales por hijo por cada uno de sus 2 hijos, más 2 prestaciones alimentar, la cobertura de la pobreza ha tendido a disminuir. Es decir, la cobertura de ese ingreso en relación a la canasta de pobreza familiar ha tendido a disminuir desde noviembre del 2023 a esta parte. Así que ni siquiera esos aumentos reales que hubo en la asignación universal por hijo y en la tarjeta alimentar alcanzan para elevar, digamos, el poder adquisitivo de la población más pobre. Bueno, muy claro el panorama de los salarios, los ingresos de la población trabajadora. A pesar de contar con herramientas truchas de medición, ¿no? como mencionabas, de lo que hace el INDEC, o desactualizadas por lo menos, no se ve una recuperación en absoluto. Así que bueno, muy claro haber conversado con vos, Nicolás, sobre este tema.
Recomendamos también que vayan a ver su podcast Termómetro Socialista para ahí ampliar muchas de estas cuestiones. Muchas gracias, Nicolás, por haber participado en el programa de hoy. Bueno, muchas gracias, Pablo.